Cuando el cuerpo de Jesús yacía en la tumba y la tierra creía haber presenciado el final, en el cielo comenzaba un silencio tan profundo que incluso los ángeles temieron romperlo. ¿Qué sucede en los altos cielos cuando el Hijo se ofrece como rescate por el mundo? ¿Qué se siente en el corazón del reino cuando la luz desciende a las sombras más densas? En aquel instante, mientras Jesús entraba en las regiones más bajas, los cielos no estaban llenos de canto, sino de expectación. Los serafines, acostumbrados a rodear el trono con fuego y adoración, detuvieron su eterno santo, santo, santo por primera vez en lo que para ellos era eternidad. Los querubines plegaron sus alas como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, y los millones de ángeles que servían en diferentes órdenes se reunieron silenciosos, mirando hacia la gloria, esperando una señal. ¿Dónde estaba el Padre en ese momento? ¿Qué pensaba el cielo mientras su Hijo, portador del resplandor eterno, caminaba entre la oscuridad del abismo? Aquella no era una muerte común, no era el fin de un hombre justo, era el choque invisible entre el amor y la condenación, entre la vida y las cadenas que habían aprisionado a la humanidad durante generaciones. Mientras Jesús penetraba los dominios del infierno, llevando consigo una autoridad que las tinieblas no podían resistir, el cielo permanecía firme, no desesperado, sino expectante, porque los ángeles sabían algo que la tierra todavía no podía comprender. El silencio del cielo no era vacío, era un ejército esperando la orden de resurgir. Pero aún así, incluso ellos se preguntaban, ¿cómo regresará? ¿Qué traerá consigo al volver? ¿Qué cadenas romperá para siempre? En ese intervalo celestial, Miguel, el gran príncipe, se adelantó. Su mirada ardía con un fuego antiguo, ese fuego que había visto caer al enemigo como rayo. Él no hablaba con ligereza, pero su voz se escuchó en todo el cielo. El Hijo no está perdiendo, está reclamando, y aún así, en lo profundo, todos sentían el peso del momento, no porque dudasen, sino porque comprendían que estaban siendo testigos del punto más crítico de toda la historia de la creación. Era el instante en el que el cielo mismo contemplaba el misterio de la redención desplegándose en tiempo real. ¿Puedes imaginarlo? Un cielo acostumbrado al esplendor, ahora mirando hacia la tierra con solemnidad. Un ejército glorioso esperando por la victoria que cambiaría para siempre el destino del universo. Y un silencio tan vivo que parecía latir. Así comenzó el período más intenso y enigmático para el reino de Dios. El tiempo en que Jesús estuvo en el infierno y el cielo se preparaba para lo inevitable. El regreso del Hijo con las llaves de la muerte en las manos, mientras Jesús descendía a las profundidades donde reposaban las sombras antiguas. En el cielo comenzaba un movimiento imperceptible, como un susurro que recorría los espacios infinitos. No era ruido, era una vibración espiritual, un cambio en la atmósfera celestial que solo los seres de luz podían percibir. Algo estaba por suceder, algo que no había ocurrido desde antes de la creación misma. Los ángeles se reunieron alrededor del trono, no por obligación, sino por necesidad. Era como si toda conciencia celestial girara en un solo punto, el destino del Hijo. Y en medio de aquel silencio solemne, una pregunta resonaba no en palabras, sino en esencia. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo donde Él está? Porque aunque el cielo sabía que Jesús descendía con autoridad divina, ninguno había presenciado jamás un acto tan profundo como el enfrentamiento de la vida con la muerte, en la propia morada de la muerte. Los ancianos, esos 24 que se postraban día y noche, no se movían, pero sus coronas temblaban levemente. No era miedo, sino reverencia. Ellos habían visto el principio de los tiempos, habían observado reyes alzarse y caer, habían contemplado el misterio del universo formarse bajo la voz del Hijo An. Pero esto era distinto. Era el momento por el cual toda la creación había suspirado desde la caída del hombre. Y entonces, una luz, no una luz visible,
sino una emanación del trono, como si el corazón del Padre palpitara con una intensidad particular. No habló, pero su presencia cambió el ambiente. Una sensación de firmeza se extendió entre los seres celestiales. El plan estaba avanzando exactamente como debía. En ese instante, Gabriel dio un paso al frente. El mensajero de las buenas noticias, el que había anunciado nacimientos imposibles, inclinó su rostro y susurró: «El Hijo está reclamando lo que fue perdido». Y esa frase, pronunciada con un respeto absoluto, recorrió el cielo como una declaración sagrada. Los ángeles inferiores se miraron entre sí. Algunos se preguntaban: ¿qué encontrará el Hijo en esas sombras? Otros meditaban: ¿cómo reaccionan las tinieblas ante la llegada de la luz eterna? Y otros simplemente esperaban, confiando en el poder que siempre habían visto en él. Mientras tanto, en las regiones celestes se desplegaban visiones del plan eterno, como si fragmentos del propósito divino aparecieran ante ellos en líneas invisibles del tiempo. Conexiones entre profecías, promesas antiguas, que ahora brillaban con un significado más profundo. Todo estaba encajando, pero una inquietud sutil recorría el cielo, no por temor, sino por la magnitud del momento. ¿Cuánto tiempo permanecería Jesús en el reino de la muerte? ¿Qué batallas libraría allí? ¿Qué palabras pronunciaría ante espíritus que habían vivido en oscuridad durante milenios? Y más aún, ¿qué sucedería cuando el infierno descubriera quién había entrado en su territorio? El cielo sabía que el enfrentamiento sería inevitable, que no sería una lucha física, sino una demostración de autoridad absoluta. Y aún así, la tensión era real, porque aunque la victoria era segura, el proceso estaba en marcha. Y nadie, absolutamente nadie, había sido testigo de aquello antes. Fue entonces cuando una oleada de propósito recorrió los cielos, no visible, no audible, pero poderosa, como si el Padre enviara un mensaje: «Claro, esperen, observen, en el triunfo está cerca». Y así, en un cielo inmenso, brillante y expectante, millones de seres espirituales fijaron su mirada en el misterio que se desarrollaba entre las sombras. Mientras Jesús avanzaba hacia lo más profundo del abismo, mientras Jesús avanzaba en los dominios de la muerte, en el cielo la atmósfera cambiaba. Ya no era un silencio inmóvil, era un silencio cargado, como el instante justo antes de que una tormenta rompa el aire, como si todo el reino estuviera a punto de presenciar algo que redefiniría la eternidad. Los ángeles superiores comenzaron a reunirse en círculos, alineándose como ejércitos en formación, no para intervenir, sino para presenciar. Porque incluso ellos sabían que había momentos sagrados en los que ni el más glorioso ser alado debía mover un dedo. Este era uno de ellos. Miguel, con su imponente presencia, observaba fijamente el horizonte celestial. No necesitaba ver lo que sucedía en las profundidades del infierno. Podía sentirlo. Cada vibración espiritual que ascendía desde las regiones bajas hablaba de conflicto, de choque, de encuentros que solo podían ocurrir cuando la autoridad eterna descendía a un territorio que jamás había visto luz. «Ha entrado», murmuró Miguel, casi en un susurro que aún así resonó como un trueno suave entre los ejércitos celestiales. Y las tinieblas lo saben. Esa afirmación generó un movimiento apenas perceptible entre los ángeles. No era inquietud, era expectativa, como si una revelación antigua estuviera a punto de abrirse ante ellos. Los serafines, envueltos en fuego eterno, se inclinaron sobre el borde de la eternidad. Ellos, que jamás quitaban los ojos del trono, ahora observaban simultáneamente la gloria del Padre y el eco de lo que el Hijo estaba ejecutando en las sombras. ¿Cómo describir la sensación que se vivía allí? Era como si dos realidades, la más alta y la más baja, se encontraran en un solo punto en Jesús, puente entre mundos, luz en la oscuridad, vida dentro de la muerte. Y mientras eso ocurría, algo extraordinario comenzó a manifestarse. Una especie de registro espiritual, una línea de tiempo divina
empezó a revelarse delante de los ancianos. No era un libro ni un rollo, era como una corriente viva de memoria eterna, mostrando profecías cumplidas, pactos sellados, promesas antiguas que ahora brillaban con una intensidad renovada. Los ancianos lo observaron con solemnidad. Las palabras de Isaías se encendían, las promesas de David latían, las sombras del antiguo pacto se desvanecían ante la luz del nuevo An. Una de las ancianas voces, suave y profunda, habló: el Cordero no baja a ser derrotado, baja a exigir lo que le pertenece. Y ese pensamiento recorrió el cielo entero como una ola de entendimiento. Por primera vez, todos los seres celestiales comprendieron la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Jesús no solo estaba enfrentando al enemigo, estaba cumpliendo la parte final del plan eterno. Mientras tanto, algunos ángeles jóvenes, seres que jamás habían visto una guerra como la que se libró en la antigua rebelión, observaban con asombro. ¿Qué era esto que sentían? ¿Era temor? ¿Era asombro? ¿Era esa sensación indescriptible de presenciar historia pura, divina, irreversible? Uno de ellos preguntó, con voz temblorosa: ¿y si las tinieblas intentan resistirlo? Gabriel, con serenidad absoluta, respondió: pueden intentarlo, pero ante él, incluso la oscuridad más profunda retrocede. La respuesta trajo tranquilidad, pero también algo más en reverencia. Y es que incluso en el cielo, donde no hay noche ni amenaza, el acto de Jesús descendiendo a las regiones más bajas era un misterio tan grande que hacía que hasta el más antiguo ángel guardara silencio. Porque mientras allá abajo la muerte temblaba ante la vida, aquí arriba, en el cielo, todo estaba alineándose para el momento más glorioso que vendría después. La resurrección no había ocurrido aún, pero el cielo ya comenzaba a prepararse. ¿Cómo te preparas para el instante que cambiará para siempre el universo? Ese era el ambiente que envolvía cada rincón del reino en lo profundo del cielo, donde la luz no tiene origen, porque ella misma es origen. Comenzó a sentirse una tensión que no era miedo, sino anticipación pura, como si toda la creación espiritual supiera que algo estaba moviéndose en las regiones inferiores, algo tan grande, tan antiguo, tan decisivo, que ninguna criatura celestial quería perder el más mínimo detalle. Los ángeles más cercanos al trono percibieron primero el cambio. Fue como un pulso, un eco, una vibración que provenía del mismo corazón del Padre. No era una palabra, pero tenía la fuerza de una orden. No era un sonido, pero cargaba la firmeza de un decreto eterno. Y entonces, lentamente, los ojos de todos se volvieron hacia un punto en el cielo, en un espacio invisible, donde convergían los planes de Dios desde antes del tiempo. Un punto donde se mostraban de forma viva y resplandeciente escenas del propósito divino, como si el cielo entero estuviera observando el desarrollo de la historia más importante jamás escrita. Allí, reflejado de forma espiritual, se veía a Jesús avanzando en el abismo. Pero lo que los ángeles percibían no era dolor ni derrota, sino autoridad. Una autoridad tan inmensa que hacía temblar incluso las memorias de antiguas batallas celestiales, porque aquel que antes habló y creó galaxias con su voz, ahora hablaba en la oscuridad, donde habitaban sombras que nunca habían escuchado la verdad. Uno de los serafines, cuyo cuerpo ardía con fuego eterno, inclinó su rostro y dijo: Él no está en ese lugar como prisionero, sino como rey. Y esa frase se convirtió en el pensamiento dominante de todo el cielo. Mientras tanto, los ángeles que custodiaban los límites del reino miraban hacia abajo, como si pudieran ver a través de la distancia infinita. No necesitaban ojos humanos, sentían el avance de la luz, porque cuando Jesús caminaba, incluso en las regiones más bajas, su presencia alteraba la esencia de la oscuridad misma. Un ángel joven, lleno de curiosidad, preguntó: ¿qué pasa si el enemigo intenta detenerlo? La respuesta vino de un ángel veterano,
Uno que había estado presente en la caída del adversario no puede. Ninguna oscuridad puede apagar aquello que Él es. La muerte no puede contener a la vida. Él no lucha, Él declara, y con cada declaración, el infierno temblaba. Pero mientras todo esto ocurría abajo, arriba, en el cielo, algo aún más profundo estaba tomando forma. El Padre observaba. Su presencia llenaba todo, pero había algo indescriptiblemente solemne. En ese momento no era dolor, no era duda, era gloria. Una gloria tan poderosa que los ángeles apenas podían sostenerla, porque el cielo sabía lo que la tierra aún no comprendía, aunque el descenso de Jesús al infierno no era una derrota, era un acto legal, espiritual y eterno, en un reclamo, una proclamación sobre todo, poder visible y invisible. En ese ambiente saturado de significado eterno, los ángeles comenzaron a ver algo más, en promesas antiguas, cumpliéndose como piezas de un rompecabezas divino. Las palabras de los profetas ya no eran solo historia, se estaban convirtiendo en realidad vibrante. Y entonces, un estremecimiento recorrió el cielo entero. No era miedo, no era alarma. Era como si el reino entero se preparara para un anuncio, una señal, un cambio, porque sabían que Jesús estaba a punto de enfrentarse cara a cara con aquello que había dominado al mundo desde la caída del hombre, la muerte misma. Y cuando eso ocurriera, el cielo estaría listo para estallar en una gloria que jamás, ni siquiera ellos, habían presenciado. En el cielo el ambiente se volvió tan intenso que incluso los ángeles más antiguos intercambiaron miradas solemnes. Era como si el reino entero estuviera entrando en un punto de inflexión, un umbral espiritual que nadie había cruzado jamás. No existía registro, ni memoria, ni crónica celestial que describiera algo parecido a lo que estaba sucediendo ahora, porque mientras Jesús descendía hacia lo más profundo del infierno, el cielo no estaba inactivo. Estaba observando, sí, pero también estaba alineándose, como si la estructura misma del reino se ajustara a un acontecimiento que estaba por resonar en toda la creación. Los tronos espirituales temblaron delicadamente, no por temor, sino por la cercanía de un cumplimiento eterno. Los ancianos inclinaron sus cabezas, y por un momento pequeño pero eterno en significado, sus coronas parecieron emitir un brillo distinto, como si entendieran que estaban presenciando la consumación de un plan que había comenzado antes de que existiera la luz. Y entonces, un sonido suave recorrió los cielos. No era música, era como si cada fibra espiritual del reino respirara al unísono. Un susurro que decía, sin decir, está cerca. Los ángeles de guerra comandados por Miguel se posicionaron, no para Locker, porque ese momento no les pertenecía, sino como testigos de un acto que cambiaría la autoridad del cosmos. Se formaron en filas, resplandecientes, armados con la gloria de Dios, esperando la señal que solo el Padre podía dar. Miguel cruzó los brazos sobre su pecho. Su mirada era fuego puro. Las puertas del infierno no podrán mantenerse, declaró, no como deseo, sino como certeza absoluta. Los ángeles a su alrededor no respondieron con gritos ni celebración. Este no era el momento de la victoria visible, era el momento del respeto más profundo, el tipo de reverencia que solo se siente frente a un misterio demasiado grande para comprenderlo del todo. Mientras tanto, Gabriel caminó hacia los bordes del reino, hacia ese espacio donde el cielo parecía observar la tierra como a través de un velo sagrado. Su expresión era distinta a la de Miguel, no era fuego, era luz, una luz tranquila, firme, llena de esperanza. Él está entrando donde nadie más podría entrar, murmuró, donde ninguna criatura tiene derecho, donde solo la vida eterna puede pisar sin ser consumida. Un ángel joven, temblando con una mezcla de emoción y temor santo, preguntó si él lleva luz, que ve allá abajo. ¿Qué encuentra? Gabriel cerró los ojos, como si escuchara un eco lejano,
una vibración que venía desde lo profundo. Encuentra cadenas, respondió, pero no para ser atado. Encuentra puertas, pero no para ser detenido. Encuentra a la muerte misma, pero no para rendirse ante ella. Y al decirlo, un estremecimiento de comprensión recorrió a los ángeles, porque el cielo empezaba a sentirlo en Jesús. No solo estaba enfrentando al infierno, estaba acercándose al momento central de todo el descenso, el encuentro inevitable con la muerte, la personificación del enemigo final, esa entidad oscura que había reinado sobre los hombres desde Adán. Ahora estaba a punto de encontrarse cara a cara con el Hijo An, mientras eso ocurría en las sombras más densas, arriba, en los cielos. La presencia del Padre comenzó a intensificarse. No cambió de forma, ni pronunció palabras, pero su gloria se volvió más palpable, más viva. Era como estar frente a un océano infinito que se agitaba desde sus profundidades, preparándose para un estallido de luz. Los ángeles retrocedieron un paso, no por miedo, sino por la abrumadora santidad que se expandía. Sabían lo que significaba. El momento se acercaba. El punto culminante del descenso estaba a un latido. Y entonces, un pensamiento se extendió por todo el cielo, como una ola silenciosa. Pronto, muy pronto, las tinieblas verán algo que jamás han podido imaginar en el cielo, donde la eternidad fluye como un río sin principio ni fin. Comenzó a percibirse algo nuevo, una especie de tensión espiritual tan profunda que incluso los ángeles, que jamás habían sentido temor, ahora experimentaban un estremecimiento santo. No era miedo, era reconocimiento. Reconocimiento de un momento que estaba marcando la historia cósmica. Porque mientras Jesús avanzaba en el inframundo, acercándose al núcleo mismo donde la muerte reinaba, el cielo empezaba a sentir un pulso, un eco que viajaba desde lo más profundo de las sombras hacia lo más alto de la gloria. Era como si un choque de dos mundos estuviera por producirse, la vida eterna confrontando a la muerte eterna. Los serafines, envueltos en llamas vivas, inclinaron sus rostros hacia el trono. Ellos, que jamás desvían su adoración, ahora sentían la intensidad del plan del Padre manifestarse como un fuego más puro que el suyo. Los querubines, guardianes de misterios ancestrales, extendieron sus alas, cubriendo el espacio sagrado, como si el cielo entero se dispusiera a presenciar una verdad que había permanecido oculta desde los días de la caída. Los 24 ancianos, con sus coronas resplandeciendo al ritmo de la gloria divina, se miraron entre sí en silencio. No necesitaban palabras. Elos Sabian. Lo que Jesús estaba a punto de enfrentar era el acto final de una batalla espiritual que llevaba miles de años en preparación. Gabriel sintió el cambio primero. Su rostro irradiaba una luz calmada, pero sus ojos se endurecieron con una determinación angelical. «Está cerca», dijo, con voz serena pero firme. Él ya está en presencia del poder que ha dominado a la humanidad desde el principio. Miguel dio un paso adelante, y sus alas se desplegaron con un estruendo silencioso. No había necesidad de espadas ni escudos. Él sabía que esta batalla no les pertenecía, pero aún así, la postura de Miguel revelaba la magnitud del momento. «La muerte ya lo percibe», dijo lentamente, «y teme». Un coro de murmullos silenciosos recorrió las filas angelicales. La muerte, temiendo, era un concepto que ningún ángel joven había considerado jamás. La muerte había sido siempre un enemigo implacable, una sombra que reclamaba a cada generación, un tirano espiritual que jamás había encontrado oposición real. Pero ahora la muerte no estaba recibiendo a otra víctima, estaba recibiendo al Hijo del Dios vivo. Y ese hecho, por sí solo, sacudió los cimientos de los cielos. Un ángel principiante, llenos de ojos curiosos pero humildes, susurró: «¿Cómo será ese encuentro? ¿Se hablarán? ¿Habrá lucha? ¿Habrá silencio?» Gabriel lo miró con ternura, como quien comprende que ni siquiera los seres celestiales pueden imaginar el peso de aquel momento. «Hijo», le respondió, «cuando la vida se presenta ante la muerte,
no necesita levantar la voz. Su sola presencia es una sentencia, y esas palabras fueron suficientes para que el corazón del cielo vibrara. Mientras tanto, un resplandor tenue comenzó a expandirse en lo alto, como si la gloria del Padre respondiera a lo que estaba ocurriendo en lo profundo. No era un destello ni una explosión, era una expansión de luz que hacía temblar las columnas del reino. Los ángeles retrocedieron un paso, no por temor, sino por reverencia ante la santidad que se desplegaba. La presencia del Padre se intensificó, y en esa presencia el cielo entendió algo más. Jesús estaba a punto de pronunciar palabras que resonarían en la eternidad, palabras que cambiarían la dinámica espiritual de todo lo creado, palabras que le arrebatarían a la muerte su trono para siempre. Y así, mientras las tinieblas se preparaban para enfrentar a su conquistador, el cielo entero contenía su aliento espiritual, esperando el instante exacto en que la autoridad eterna se revelaría en todo su esplendor. Mientras Jesús avanzaba hacia la cámara más profunda del reino de la muerte, el cielo se estremeció con una percepción espiritual que ningún ángel, ni siquiera los más antiguos, había experimentado jamás. Era como si todo el reino estuviera sintiendo el latido del momento exacto en el que la eternidad y la mortalidad estaban a punto de enfrentarse cara a cara. Los ángeles se reacomodaron en sus posiciones no por protocolo, sino por instinto. Cuando la presencia del Padre aumentaba, incluso el orden celestial se ajustaba. La luz del trono comenzó a expandirse como un amanecer sin sonido, bañando a todos los seres espirituales con una claridad que revelaba el peso del acontecimiento que estaba ocurriendo en lo profundo del abismo. Los serafines, ardientes como soles vivos, elevaron su canto, pero no el canto habitual. Esta vez su adoración sonó más grave, más antigua, más alineada con un propósito que resonaba desde antes de los tiempos. Una melodía intensa, vibrante, que parecía reforzar la autoridad del Hijo mientras descendía a donde ningún justo había podido entrar sin perderse. Miguel sintió la vibración del canto y cerró los ojos un instante. No era adoración por el momento, era preparación, como si el cielo entero estuviera afilando su propósito. La muerte ya no se oculta, dijo Miguel en voz baja, pero su tono hizo temblar a quienes lo escucharon. Está revelando su trono, porque sabe que no puede huir de él. An Gabriel asintió, su expresión tan tranquila como siempre, pero con una luz que parecía capaz de atravesar galaxias. El Hijo no va a negociar, respondió. Va a reclamar. Y esas palabras se esparcieron por todo el cielo como un decreto. Los ángeles más jóvenes, los que nunca habían visto una guerra espiritual a gran escala, observaban con los ojos muy abiertos. Algunos se agarraban a sus propias alas, no por miedo, sino para contener la intensidad de lo que estaban sintiendo. ¿Cómo reacciona la muerte ante él?, preguntó uno, con voz temblorosa. Gabriel lo miró, y en sus ojos había algo más que sabiduría, había certeza. Como toda sombra reacciona ante una luz que no puede apagar, retrocede, aunque reclame autoridad. Tiembla, aunque pretenda ser fuerte, y se quiebra, aunque se presente como invencible. Allá abajo, en las regiones que estaban más allá del alcance de cualquier ángel, la confrontación estaba por comenzar. El cielo no podía ver cada detalle, pero podía sentirlo todo en la tensión, el eco espiritual, el choque entre dos fuerzas antagónicas. Los ancianos se inclinaron hacia adelante, como si el mismo trono estuviera revelándoles una visión invisible. Sus coronas resplandecieron con una intensidad dorada, y uno de ellos habló con voz profunda, llena de la sabiduría de siglos incontables. La muerte está por escuchar la voz que pondrá fin a su reinado. Al pronunciar esas palabras, algo ocurrió en el cielo, en un silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio cargado, expectante, lleno del peso de lo eterno. Era el tipo de silencio que precedía a una victoria absoluta. Los ángeles sintieron, sin necesidad de verlo, que Jesús estaba llegando al núcleo más oscuro del infierno, allí donde reposaban las cadenas que habían oprimido a la humanidad por generaciones, allí donde la muerte
Se creía invencible, allí donde ninguna luz había entrado desde la creación misma. Y en ese mismo instante, un pensamiento recorrió los cielos como un relámpago. Él está frente a ella, el Hijo, frente a la muerte, a la vida, frente al pozo eterno, el momento había llegado. En el instante en que Jesús llegó al núcleo más profundo del dominio de la muerte, el cielo entero pareció detenerse. Ningún ala se movió, a ningún canto resonó, ninguna palabra fue pronunciada. Era un silencio tan absoluto, tan cargado, que incluso los ángeles más antiguos sintieron que estaban presenciando el centro mismo de la historia espiritual, porque allí, en lo más oscuro del abismo, estaban frente a frente dos realidades eternas: la muerte en su trono antiguo y Jesús en toda su autoridad divina. En el cielo, los serafines inclinaron sus rostros aún más, aquellos seres envueltos en fuego eterno, que jamás desviaban su adoración del trono. Ahora sentían un ardor más intenso que cualquier llama que los recubría. No era emoción, era reverencia por el momento que estaban contemplando, aunque fuera desde las alturas. Miguel, con la mirada fija en el horizonte espiritual, murmuró: la muerte ha sido revelada. Y eso lo decía todo, porque por primera vez, desde la caída de Adán, la muerte no estaba reclamando un alma, estaba siendo confrontada. Y no por un profeta, no por un justo, no por un ángel, sino por el Hijo Gabriel. Se adelantó ligeramente, su luz se intensificó, como si respondiera a la gloria invisible que emanaba desde lo profundo. Escuchen, Dios. Aunque no podamos oír sus palabras, podemos sentir su autoridad descendiendo por cada nivel de las tinieblas. Y los ángeles lo sintieron. Era como una onda espiritual, un impacto que atravesaba el cosmos, bajando desde el cielo hacia el infierno, para luego regresar con un eco que estremecía los cimientos de la eternidad. Un ángel joven, sin poder contenerse, preguntó: ¿qué está pasando exactamente ahí abajo? Uno de los ancianos respondió, su voz profunda como un océano antiguo: todo lo que la muerte ha robado está siendo reclamado. En ese momento, una visión comenzó a manifestarse frente a los ancianos. No era una imagen literal, sino una representación espiritual. Un símbolo en un trono oscuro, una sombra antigua. Y frente a ella, una figura radiante, cuya luz atravesaba incluso la oscuridad más densa. Era suficiente para que el cielo comprendiera. Los ángeles se tensaron. Una presión espiritual densa y gloriosa empezó a elevarse desde las profundidades. Era como un viento eterno ascendiendo desde el abismo, trayendo consigo señales del enfrentamiento. Nadie podía verlo con claridad, pero todos sabían que Jesús estaba hablando, que su voz, suave o firme, estaba declarando autoridad sobre aquello que por siglos había gobernado con terror. Y entonces sucedió una vibración. Estremeció el cielo. No era destructiva, era liberadora. Los serafines elevaron sus alas. Los querubines abrieron los ojos en asombro. Los ancianos se levantaron de sus tronos y Miguel dio un paso hacia adelante, como si el espíritu del cielo hubiera sido sacudido por un terremoto glorioso. Gabriel susurró: la muerte ha escuchado su sentencia. Nadie habló, a nadie respiró, nadie se movió, porque el cielo entendió una verdad que estremeció a cada criatura celestial. Jesús no había bajado para ser retenido, había bajado para dictar juicio, había bajado para reclamar las llaves, había bajado para destruir el poder que había dominado al mundo desde la caída del hombre. Y ese momento, ese encuentro, ese decreto, estaba cumpliéndose justo ahora. El cielo entero vibraba con la certeza absoluta de que algo acababa de romperse en lo profundo del infierno. Algo antiguo, algo tiránico, algo que jamás volvería a levantarse. La muerte había sido confrontada y la muerte había sido vencida. El cielo se llenó de una quietud tan intensa que parecía un océano sin olas, una calma profunda,
poderosa, el tipo de silencio que solo precede a los acontecimientos más gloriosos de la eternidad. Los ángeles, cada uno en su rango y esplendor, sintieron como la atmósfera espiritual cambiaba, como si una corriente invisible estuviera subiendo desde las profundidades del cosmos, anunciando que algo sagrado estaba a punto de emerger. Los serafines, envueltos en fuego eterno, se inclinaron, sus alas ardientes temblaron ligeramente. Los querubines se acercaron un poco más al trono, sus múltiples rostros mostrando atención absoluta. Los arcángeles formaron una línea solemne, observando el horizonte espiritual donde la luz comenzaba a moverse porque esa luz no era la luz habitual del cielo, era distinta. Era una luz que venía desde abajo, desde el reino donde la oscuridad creía dominar. Era la luz del Hijo regresando. Miguel fue el primero en hablar. Su voz, firme como el acero celestial, resonó entre todos ellos. Él empieza a ascender. Gabriel cerró los ojos por un instante, como si estuviera escuchando la melodía más profunda del universo, y las tinieblas, susurró, no pueden detenerlo. Una oleada de energía recorrió el cielo. No era violenta, era gloriosa, como un grito de victoria contenido. Los ancianos, sentados alrededor del trono, se levantaron nuevamente. Cada uno sostenía su corona con ambas manos, como si se prepararan para un acto solemne. Uno de ellos habló con voz antigua, llena de historia. La obra en las profundidades está completa. El Hijo ha despojado a la muerte de su poder. Y en ese mismo instante, los ángeles sintieron algo más. Un eco en una vibración, un estremecimiento espiritual que recorrió el cielo como un rayo silencioso. Ese eco venía del encuentro final que Jesús había tenido en las tinieblas. El momento en que la muerte, por primera vez desde su existencia, había tenido que inclinarse. El momento en que las llaves, símbolo y autoridad y absolutau, habían cambiado de mano. Los ángeles no vieron la escena directamente, pero sí vieron su consecuencia. Un resplandor se elevaba desde el abismo, creciendo, expandiéndose, empujando fuera la oscuridad como si fuera débil. Ese resplandor contenía gloria, poder, santidad, pero también contenía algo más profundo, libertad. Miguel explicó. Los justos, aquellos que dormían en esperanza, están siendo liberados. Su espera ha terminado. Gabriel añadió, el Hijo los guía. Él mismo abre el camino. Y entonces sucedió algo que el cielo jamás había presenciado de esa forma. Maios da luces, almas justas, restaurados, vivaos, comenzaron a elevarse desde el lugar donde antes reinaba la sombra. No eran luces físicas, sino presencias, conciencias, espíritus que por fin podían mirar hacia arriba, hacia la eternidad, con esperanza cumplida. Era como ver un amanecer dentro del mismo cielo. Los ángeles quedaron hipnotizados, los que esperaban la promesa. La han visto cumplida, dijo un serafín, con voz emocionada, aunque llena de reverencia. Los ancianos levantaron sus coronas una vez más, preparando su adoración. Los tronos se iluminaron, el mar de cristal brilló con reflejos que parecían estrellas vivas. La atmósfera espiritual se llenó de un aroma indescriptible, como gloria misma, manifestándose en forma de sensación. La presencia del Hijo se hizo sentir de manera tan clara, tan poderosa, tan absoluta, que todo el cielo pareció inclinarse. Él estaba ascendiendo, con autoridad, con las llaves, acompañado por aquellos que había liberado, con una victoria tan total que el universo entero la sentiría para siempre. Gabriel, con voz temblorosa por la gloria del momento, dijo, cuando Él cruce nuevamente este reino, todo cambiará. La creación entera sabrá que la muerte ha sido vencida y el cielo entero quedó en silencio, esperando el instante en que el Hijo volvería a aparecer en la gloria eterna. El cielo entero se encontraba en un estado que ninguna criatura celestial había experimentado jamás, expectación absoluta, un silencio tan cargado que parecía vibrar. Era como si cada ala, cada corona, cada rayo de gloria estuviera detenido,
sostenido por ese único instante, el instante previo al regreso del Hijo. Los serafines permanecieron inclinados, pero sus llamas ardían con un brillo más profundo. Los querubines, guardianes del misterio, abrían sus múltiples ojos en un gesto de reconocimiento solemne. Los arcángeles, tensos y reverentes, observaban la línea donde lo espiritual inferior conecta con las alturas eternas, porque todos sentían lo mismo. Jesús estaba muy cerca de volver a entrar en el cielo, no como un mensajero, no como un profeta, sino como el conquistador de la muerte. Miguel apretó la empuñadura de su espada, no en preparación de guerra, sino por la intensidad de la gloria que comenzaba a acercarse. Lo que está a punto de suceder, dijo, jamás ha ocurrido en toda la historia espiritual. Gabriel se adelantó un paso, como si su luz respondiera a la del Hijo, acercándose desde abajo, que al regreso, con la victoria absoluta, con las llaves, con los justos, con la autoridad que quebró la estructura del infierno. Los ancianos, los 24, levantaron sus coronas simultáneamente, un movimiento simple, pero cargado de significado eterno. Cada uno entendía que el trono del Padre estaba a punto de recibir una revelación gloriosa en el triunfo del Hijo en los territorios más oscuros del universo. Y entonces algo empezó a sentirse. Era como un viento que soplaba desde abajo, pero no era aire, era gloria. Ascendiendo, era vida, subiendo desde las profundidades donde antes reinaba la muerte. Era autoridad, creciendo como un fuego imparable. Los ángeles sintieron como sus propias luces respondían a esa presencia. Era como si la creación entera estuviera reconociendo el paso del Hijo a través de cada nivel espiritual. Uno de los arcángeles jóvenes preguntó con voz casi temblorosa, ¿cómo será su entrada? Un anciano respondió, como jamás ha sido vista, ni por nosotros, ni por nadie, ni siquiera por las primeras criaturas que vieron la luz brotar en el origen de todo. De pronto una onda de energía atravesó el cielo. No era violenta, pero sí inmensamente poderosa. Era como un latido divino que anunciaba: Él está llegando. Las almas justas que ascendían detrás del Hijo emanaban alegría, libertad, asombro. Era un coro silencioso que llenaba el cielo con vibraciones de gratitud perfecta. Muchos de esos justos, patriarcas, profetas, hombres y mujeres de fe, habían esperado miles de años ese momento. Los serafines comenzaron a cantar no con palabras, no con notas, sino con fuego. Sus llamas se elevaron, extendiéndose como columnas vivas que anunciaban el retorno del vencedor. Gabriel, con los ojos fijos en el resplandor que empezó a iluminar el límite del cielo, declaró: Él viene, y la eternidad se inclina ante él. Y entonces sucedió lo impensable. Una luz surgió desde la frontera inferior del cielo, una luz que no era luz normal, era la gloria del Hijo envuelta en su victoria. Era un resplandor que atravesaba todo la distancia, la memoria, las eras, la historia. Los ángeles cayeron de rodillas. Los serafines cubrieron sus rostros, los querubines inclinaron sus alas. Los ancianos arrojaron sus coronas al suelo de cristal, porque la presencia del Hijo estaba entrando nuevamente al cielo. ¡Cuál su gloria! Su gloria era más grande que en cualquier otro momento desde la creación. Miguel habló sin levantar la cabeza. El Rey regresa de la batalla, y el cielo entero se estremeció ante la entrada del conquistador de la muerte. La luz que anunciaba el regreso del Hijo siguió ascendiendo, expandiéndose como un amanecer imposible. No era un brillo que iluminaba, era un brillo que revelaba. Cada ser celestial sentía como esa gloria penetraba más allá de sus formas, llegando a su esencia misma. Y entonces, el cielo, en toda su inmensidad, hizo algo que solo había hecho en el inicio de los tiempos: se postró. Los serafines dejaron que sus llamas descendieran, no en debilidad, sino en reverencia. Los querubines extendieron sus alas en señal de honor profundo. Los arcángeles inclinaron sus coronas resplandecientes, conscientes de que eran testigos de la victoria más grande jamás obtenida. Porque aquel que entraba no era simplemente Jesús, era el vencedor de la muerte.
el rey que había conquistado lo inconquistable. Miguel, con la voz ronca por la mezcla extraña de gozo y reverencia, dijo: Él trae consigo aquello que ninguna criatura pudo jamás obtenerá, la victoria absoluta sobre la muerte. Gabriel añadió, casi en un susurro, y regresa con aquellos que esperaban su promesa, los justos que por siglos aguardaron su día. Fue entonces que el cielo vio algo extraordinario detrás del resplandor del Hijo. Una multitud de almas ascendía. No eran sombras, no eran ecos, eran personas, almas vivas, despiertas, encendidas con la luz que Él mismo les había otorgado, an patriarcas, an profetas, an justos anónimos, hombres y mujeres que habían vivido con fe, mirando hacia una promesa que ahora, finalmente, se manifestaba ante sus ojos. Los ángeles miraban con asombro. Jamás habían visto tal procesión. Era como ver un río de gloria, una corriente de vida que se había encendido en el infierno y ahora fluía hacia el trono del Padre. An uno de los ancianos, con voz temblorosa, dijo: Esto es lo que Él prometió desde el principio, que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, que la muerte sería vencida. Ali estaba cumplido, an perfecto, an irrefutable, an de pronto. Una sombra de emoción, sí, emoción, recorrió los rangos angelicales, porque la presencia del Hijo se acercaba tanto que su gloria comenzaba a llenar cada rincón del cielo con una intensidad jamás vista. La atmósfera misma parecía cantar. Los serafines, movidos por un impulso divino, levantaron sus voces, esta vez sí con palabras, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor fuerte y poderoso, el que fue muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. El canto no era un himno, era un estallido, un rugido de adoración que cruzó las dimensiones. Los querubines respondieron, elevando un sonido que mezclaba ciencia, misterio y reverencia pura. Y los ancianos, uno a uno, dejaron caer sus coronas a los pies del resplandor que llenaba la entrada celestial. Cuando el Hijo atravesó finalmente la frontera entre el reino inferior y el cielo, su gloria estalló como una montaña de luz. Era imposible describirlo. Incluso los ángeles, seres acostumbrados a lo indescriptible, quedaron sin palabras. Jesús avanzaba con paso firme. Su rostro irradiaba victoria. Sus manos, que habían sido clavadas, ahora brillaban como fuentes de vida, y en su cintura colgaban las llaves que había arrebatado al reino de la muerte. Miguel, con la voz quebrada por la reverencia, murmuró: Son suyas. Por derecho eterno, Jesús no habló todavía. Su sola presencia era un discurso, un decreto, un anuncio que se sentiría por toda la eternidad. Y entonces algo más sucedió. El trono del Padre brilló con un resplandor que hacía temblar al cielo entero. No ira shushió, no era advertencia, era honra. Una honra infinita, perfecta, dirigida solo al Hijo. Gabriel bajó la cabeza y cerró los ojos. El Padre lo recibe, y el cielo entero cayó aún más bajo, en adoración absoluta, porque había llegado el momento que cambiaría la historia para siempre. El momento en que el Hijo, vencedor del infierno, se presentaría ante el Padre, llevando en sus manos la victoria suprema. La atmósfera del cielo se volvió tan densa en gloria que incluso los ángeles más antiguos sintieron que estaban presenciando algo que superaba todo entendimiento. El resplandor del Padre iluminaba el trono frente a él. El Hijo avanzaba con la majestad de quien había atravesado la muerte y regresado con absoluta autoridad. Los serafines ardían más intensamente, formando un círculo de fuego reverente. Los querubines extendían sus alas, generando una corriente de adoración viva. Los arcángeles inclinaban sus rostros hasta tocar el suelo de cristal, porque Jesús no venía como mensajero, no venía como intercesor, no venía como siervo, venía como rey y venía como conquistador, venía como el vencedor de la muerte, llevando consigo las llaves que había arrebatado en lo más profundo del infierno. La luz que emanaba de él era tan intensa
que parecía una ola que atravesaba la eternidad, una ola que hacía vibrar las columnas del cielo, tocando incluso los rincones más distantes de la creación. Miguel, con la mirada fija en el Hijo, dijo con voz profunda: ninguna batalla ha sido tan grande, ninguna victoria ha sido tan absoluta. Gabriel añadió: la muerte misma ha temblado ante él mientras hablaban. La multitud de almas que ascendían detrás de Jesús continuó su camino. No avanzaban con miedo, no avanzaban con duda, avanzaban con el gozo de quienes sabían que su esperanza había sido cumplida. Abraham caminaba con dignidad eterna. David brillaba con un resplandor que parecía música. Los profetas, los mártires, los fieles, todos avanzaban detrás del Hijo, como una procesión que coronaba la redención. Los ancianos alzaron sus voces, proclamando: digno es Él, digno el Cordero que venció, digno el Hijo que descendió al abismo y regresó con gloria. Y entonces, cuando Jesús estuvo a un paso del trono del Padre, el cielo entero se estremeció, porque el trono habló, no con palabras humanas, no con sonido, sino con una explosión de luz pura que se expandió como un latido eterno, atravesando cada ser celestial. Era el reconocimiento del Padre a la declaración de que la misión del Hijo había sido cumplida completamente. Jesús se detuvo ante el trono. El silencio era absoluto. Un silencio que no era vacío xenoplénite, un silencio que contenía todas las historias, todas las promesas, todas las esperanzas humanas. Y entonces el Padre pronunció su afirmación, una voz que no se escucha con oídos, sino con el alma, una voz que no retumba en el cielo, sino en la existencia misma. Hijo, mi amado, en ti he puesto toda mi complacencia, la obra está hecha, la victoria es tuya, la eternidad te reconoce como Señor de la vida y vencedor de la muerte. Los ángeles cayeron al suelo, superados por la gloria de esas palabras. Las almas redimidas lloraron, pero no de tristeza. Lloraron de cumplimiento, de promesa cumplida, de eternidad abierta ante ellos. Y Jesús, con humildad perfecta, inclinó su cabeza ante el Padre. Pero debajo de esa humildad había algo más, una autoridad que ahora llenaba todos los reinos, una victoria que redefinía toda la realidad, una gloria que jamás sería apagada. Miguel dijo en voz baja: este es el momento que dividió la eternidad. Gabriel, apenas pudiendo hablar por la emoción, susurró: porque ahora, la muerte ya no reina. Ahora la muerte es solo una sombra derrotada. Y en ese instante, mientras el cielo entero celebraba en silencio reverente, Jesús dio un paso más hacia el trono, el paso que sellaría su victoria para siempre, el paso que prepararía el gran acontecimiento que la creación entera estaba esperando en su resurrección. El cielo temblaba con una gloria tan profunda que parecía que la misma eternidad respiraba al ritmo del Hijo, al frente al trono del Padre. Jesús se encontraba en el punto culminante de la misión más sagrada jamás emprendida. El infierno había sido vencido. La muerte había sido desarmada. Las llaves estaban en sus manos. Pero aún faltaba un acto, el acto final, el que cambiaría no solo la eternidad, sino también el destino de la humanidad en la tierra. Los serafines, aún cubriendo sus rostros con sus alas ardientes, susurraban entre ellos: el momento se acerca, el momento por el cual Él descendió, el momento que sellará la esperanza del mundo. Los querubines, con sus múltiples rostros llenos de reverencia, analizaban en silencio el misterio que estaba desplegándose ante sus ojos. Miguel se adelantó un poco, incapaz de contener la fuerza espiritual que lo impulsaba. Cuando Él regrese al mundo, dijo con voz grave, el poder de la muerte será públicamente destruido. Gabriel extendió sus alas en señal de reconocimiento. La creación entera está a punto de ver lo que el cielo ya ha contemplado, la victoria del Hijo sobre todas las cosas. Mientras los arcángeles hablaban, los ancianos volvieron a levantar sus coronas.
Era la tercera vez en algo sin precedentes, un gesto que solo realizaban en momentos de gloria incomparable. Uno de ellos murmuró: «Nunca en la eternidad hemos visto un acto como este, ni cuando las estrellas fueron encendidas, ni cuando el polvo tomó forma de hombre, ni cuando el Espíritu sopló vida por primera vez». Porque lo que estaba a punto de suceder superaba incluso a la creación. Jesús se encontraba de pie frente al trono. No había palabras innecesarias, no había explicaciones, solo entendimiento perfecto entre el Padre y el Hijo. Los ángeles observaron cuando el Padre extendió su gloria hacia Jesús, envolviéndolo en un resplandor indescriptible. Era como ver la esencia misma de la vida abrazando al vencedor. Una comunión eterna, una unión imposible de romper. Y entonces, el Padre habló una vez más, una declaración que no solo resonó en el cielo, sino también en la tierra, en el Hades, en cada rincón de la creación. Hijo, es tiempo, regresa, levántate, vuelve a la vida. Muéstrate al mundo como el Señor de toda existencia. La muerte ya no tiene dominio sobre ti. Cuando esas palabras fueron pronunciadas, los ángeles sintieron como un estallido de energía divina. Atravesaba cada esfera del cielo. Las llamas de los serafines se alzaron como columnas ardientes. Los querubines comenzaron a cantar con voces múltiples. Un canto que combinaba sabiduría, misterio y adoración. Los arcángeles sintieron como sus espadas resplandecían, como si la esencia misma de la vida fluyera por ellas. Ni los ancianos cayeron de rodillas nuevamente mientras decían: «La resurrección comienza». Jesús levantó su mirada. Sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía al tiempo, una luz que ningún ser creado podría reproducir. Era la luz del que había vencido y estaba a punto de regresar al mundo con poder. Entonces, algo extraordinario sucedió. La gloria del cielo comenzó a separarse, como si un camino se abriera desde el trono hasta el mundo físico, una brecha luminosa, un sendero espiritual entre lo eterno y lo temporal. Los ángeles observaron cómo Jesús dio un paso hacia ese sendero, un paso que los hizo estremecer a todos, porque ese paso significaba que la muerte estaba oficialmente derrotada, que su cuerpo mortal, tendido en una tumba fría, estaba a punto de llenarse de vida otra vez, que la historia cambiaría en un solo instante. Gabriel declaró: «El Hijo regresa a la tierra, la resurrección está en marcha», y el cielo estalló en un rugido de gloria contenida. No era celebración todavía, era algo más profundo, era la vibración de la eternidad reconociendo el acto que se avecinaba. Jesús comenzó su descenso hacia el mundo. Los ángeles lo seguían con la mirada. Las almas justas observaban en asombro. Los serafines elevaban su fuego. Los querubines entonaban melodías inmortales, mientras el Hijo, el vencedor, el Rey, se preparaba para volver al cuerpo que yacía en la tumba. El cielo entero guardó silencio, no un silencio vacío, sino uno tan profundo que parecía contener el latido del universo mismo. Jesús avanzaba por el sendero de gloria que se abría entre la eternidad y el mundo terrenal. Y mientras lo hacía, cada ser celestial se mantenía atento, como si temieran perderse el instante más decisivo de la historia. Miguel, con la mirada fija en él, murmuró: «Todo cambia aquí». «Aquí en todo», Gabriel respondió en voz baja. La muerte creyó que tenía la última palabra, pero no entendió que el autor de la vida había entrado en su dominio por voluntad propia. Mientras Jesús avanzaba, una vibración comenzó a propagarse por los cielos. No era música, pero tenía la esencia de millones de notas. No era luz, pero iluminaba más que cualquier estrella. Era el poder mismo de la resurrección empezando a manifestarse. Los serafines sintieron como sus llamas ardían más alto, como si la esencia del amor divino se intensificara con cada paso del Hijo. Los querubines ajustaron sus alas, percibiendo que un misterio eterno estaba por revelarse en el plano terrenal. Y los ancianos, inclinados, apenas podían contener la emoción espiritual que los invadía. Uno de ellos dijo:
Estamos observando el retorno del Rey al mundo de los hombres, la convergencia perfecta entre lo eterno y lo mortal. Mientras tanto, en la tierra, la tumba permanecía en silencio. La piedra seguía inmóvil. Los guardias, agotados por la noche, luchaban por mantenerse despiertos, ajenos a lo que estaba a punto de suceder, y sin embargo, justo en ese silencio oscuro, una suave vibración comenzó a rodear el cuerpo inerte de Jesús. Era imperceptible, casi como un susurro, pero provenía directamente del cielo. En lo alto, los ángeles lo presenciaban. Jesús extendió su mano hacia la brecha entre dimensiones, tocando el borde mismo del mundo físico. Ese simple gesto generó ondas que atravesaron las capas espirituales y llegaron hasta el sepulcro. Un serafín comentó: «Su espíritu está a punto de reunirse con su cuerpo. La unión que la muerte intentó deshacer será restaurada por el poder del Padre». Los querubines inclinaron sus múltiples rostros en adoración profunda. Entonces Jesús dio otro paso y otro, acercándose más y más al umbral entre lo eterno y lo mortal. Su mirada volvió brevemente hacia el cielo, no para despedirse, sino para sellar un pacto. El Padre lo observaba desde el trono con una autoridad tan insondable que los cielos temblaban. Y la voz del Padre resonó una vez más, pero ahora como un susurro que contenía toda la fuerza de la creación: «Hijo, toma tu vida. Tómala porque te pertenece. Tómala porque has vencido. Tómala porque nadie puede arrebatártela». Los seres celestiales sintieron un escalofrío espiritual recorrerlos. Jesús inclinó ligeramente la cabeza, aceptando. Su figura comenzó a resplandecer con una luz que no era de este mundo, una luz que parecía provenir del origen mismo de la existencia. Gabriel lo observó con admiración absoluta. «Este es el amanecer de la verdadera vida», dijo, «la vida que nunca más puede ser tocada por la muerte». Mientras el Hijo descendía, el cielo entero comenzó a cantar, no con voces individuales, sino con una sola voz colectiva, como si la totalidad de los seres celestiales fueran un coro gigantesco, un canto que decía: «Gloria al vencedor, gloria al Cordero, gloria al Rey que vuelve a levantarse». El canto reverberó por todas las esferas espirituales, alcanzando incluso el reino de los muertos, donde los espíritus justos, recién liberados, se unieron con esperanza renovada. Hay en la tierra, dentro de la tumba. El aire comenzó a moverse. El silencio empezó a quebrarse. Un destello, suave al principio, iluminó el pecho del cuerpo inerte. Jesús estaba casi en el umbral. El cielo contenía el aliento. Las dimensiones vibraban. Algo eterno estaba a punto de irrumpir en lo temporal. Una nueva palabra se formó en los labios del Padre, pero era tan sagrada, tan potente, que solo los ángeles de más alto rango pudieron escucharla, y esa palabra era la señal que iniciaría el milagro supremo, la señal que daría comienzo a la resurrección. El límite entre el cielo y la tierra se volvió tan delgado, tan frágil, que parecía que un solo suspiro bastaría para romperlo. Jesús ya no caminaba, descendía envuelto en una gloria viva, como si la misma luz lo acompañara, obediente a su voluntad. Los ángeles se mantenían expectantes, casi temblando, porque sabían que estaban presenciando el acontecimiento más decisivo desde la creación del mundo. Miguel comentó en voz baja, sin apartar los ojos del Hijo: «Es el instante que cambiará para siempre la historia de los hombres». Gabriel respondió: «El universo entero está a punto de presenciar cómo la vida derrota a la muerte, no en teoría, sino en la realidad más absoluta». Y mientras ellos hablaban, Jesús cruzó el umbral. No fue un choque, no fue un estallido, fue una convergencia, un momento en el que lo eterno entró en lo temporal con una suavidad tan perfecta
que desafiaría cualquier explicación humana. En la tierra, un susurro de energía recorrió el interior de la tumba. La luz que dormía dentro del cuerpo de Jesús comenzó a latir. Una pulsación, otra, cada una más fuerte que la anterior. En el cielo, los ancianos levantaron la mirada mientras uno de ellos murmuraba: «El poder del Padre fluye nuevamente en el Hijo hecho hombre. La promesa se está cumpliendo». Los serafines extendieron sus alas ardientes. Las llamas se elevaron formando columnas que parecían tocar la inmensidad. Era su forma de rendir honor ante el acto supremo que estaban contemplando. Jesús dio un último paso, Vai su Spiritu, lleno de autoridad y majestad, entró en la dimensión terrenal. En ese instante su cuerpo, tendido, inmóvil, aún marcado por la batalla de la cruz, recibió el toque del poder divino. Una corriente de vida recorrió su pecho. El aire espiritual entró en él como un soplo eterno, y entonces la primera respiración tan suave, pero real. Una inhalación que no pertenecía al mundo físico solamente, sino al cielo mismo. Los ángeles se inclinaron. Los querubines dejaron escapar un canto profundo. Los serafines ardieron todavía más. Miguel cerró los ojos un instante, sintiendo el poder. «Ha respirado», dijo, con un tono que mezclaba reverencia y asombro. «Es imposible describir lo que esto significa». Gabriel añadió: «La muerte acaba de ser vencida sin posibilidad de respuesta». En la tumba, el cuerpo de Jesús se movió apenas. Un destello recorrió sus manos atravesadas por los clavos. La herida de su costado brilló por un segundo, no desapareciendo, sino transformándose en un testimonio vivo de su sacrificio. El cielo observaba. El mundo espiritual entero contenía el aliento. Jesús abrió los ojos. No fueron los ojos de un hombre que regresaba de un desmayo, ni los ojos de alguien sorprendido por la vida. Fueron los ojos del Rey del vencedor, del Señor sobre la muerte. Sus pupilas reflejaban la luz del cielo, una luz que ningún ser humano podría mirar sin sentirse desnudo ante la verdad. Los ancianos cayeron nuevamente sobre sus rostros. Los ángeles estallaron en una adoración que resonó por dimensiones enteras. Pero allí, en la quietud de la tumba, todo seguía silencioso. El mundo aún no sabía lo que había sucedido. Ni los guardias ni los discípulos, ni los enemigos, solo el cielo. Solo el cielo sabía que el Cordero había vuelto a la vida. Gabriel habló de nuevo. «Falta un paso más. El mundo debe ver que Él vive, pero el momento exacto solo el Padre lo sabe». En respuesta, un resplandor envolvió la tumba. Jesús se incorporó lentamente, no con esfuerzo, con la calma absoluta de alguien que posee autoridad sobre todo lo que existe. El sepulcro era demasiado pequeño para contener tal gloria. Las piedras mismas parecían vibrar, y mientras el cielo celebraba, Jesús se levantó por completo, de pie victorioso, con el peso de la eternidad en su mirada. Los ángeles esperaban la orden, el cielo, expectante, la tierra, aún dormida. Y en ese instante, un temblor espiritual recorrió todas las dimensiones, anunciando que lo inevitable estaba por suceder en la tumba prestada. Estaba a punto de abrirse. El cielo se encontró al borde de un estallido glorioso. No era solo la resurrección del Hijo, era el cumplimiento del misterio más profundo desde la creación del mundo. Todos los seres espirituales observaban la escena con asombro sagrado, conscientes de que estaban presenciando el momento en que la historia del universo cambiaba para siempre. Jesús permanecía de pie dentro de la tumba. Su presencia, ahora completamente viva, irradiaba un poder tan intenso que incluso la oscuridad retrocedía ante él. En cada herida brillaba como un recordatorio eterno. Había sufrido, pero no había sido vencido. Los serafines ardían con un fuego renovado, incapaces de contener la intensidad que recorría el cielo. Los querubines cantaban un himno tan antiguo como el tiempo, y sin embargo, jamás había sonado tan perfecto. Los arcángeles mantenían sus armas inclinadas, como guerreros reconociendo a su supremo capitán. Gabriel
Con una voz llena de emoción espiritual dijo: la creación espera. Los corazones que lo aman están a punto de ver que la muerte no pudo retenerlo, Miguel Acadio, y los enemigos de la verdad están a punto de darse cuenta de que su victoria no puede ser silenciada. En la tierra los guardias permanecían frente a la tumba, sin saber que se encontraban a segundos de presenciar algo imposible de comprender con ojos humanos. Algunos luchaban contra el sueño, otros miraban la piedra sin sospechar que detrás de ella la eternidad acababa de abrir los ojos. En el cielo, un ángel de categoría inmensa avanzó. Su figura resplandecía con la luz de 1000 amaneceres. Era el mensajero elegido para llevar a cabo el acto final del momento más grande. Los serafines se apartaron con reverencia. Los querubines inclinaron sus múltiples rostros. Los ancianos levantaron sus coronas por cuarta vez, algo casi inimaginable. El arcángel se detuvo ante el trono del Padre. Señor, dijo, ¿es el momento? Y entonces el Padre habló. Su voz no fue un trueno ni un rugido. Fue un sonido tan profundo, tan lleno de autoridad, que rompió cualquier barrera entre espíritu y materia. Vean, abre la tumba. Anuncia al mundo que mi hijo vive. El cielo entero vibró al escuchar esas palabras. El arcángel extendió sus alas y con la velocidad del relámpago atravesó las dimensiones hasta llegar al mundo. Descendió como una llama viva, como un rayo de gloria que rompía la madrugada silenciosa. Los guardias levantaron la vista, confundidos por el destello que se acercaba, pero antes de entender, antes de reaccionar, antes de siquiera respirar, la tierra tembló. Un terremoto sacudió la zona, no como un desastre natural, sino como un anuncio celestial. El ángel, ahora visible en su forma resplandeciente, aterrizó frente a la piedra del sepulcro. Su presencia era tan imponente que los guardias cayeron de rodillas, algunos paralizados, otros completamente desmayados por el terror ante lo sobrenatural. El cielo entero observaba. El ángel, con la autoridad del Padre y la gloria del cielo, tocó la piedra en apenas un toque, y la roca que hombres fuertes habían sellado, la roca que representaba el silencio de la muerte, la roca que había guardado el cuerpo del Hijo, rodó como si fuera ligera como el viento. Los ángeles celebraron, los serafines elevaron su fuego, los querubines resonaron con un canto triunfal, los ancianos volvieron a postrarse y entonces el arcángel se sentó sobre la piedra como señal de autoridad absoluta, como declaración pública de que la muerte había perdido, como testimonio para las generaciones futuras. Dentro de la tumba, Jesús dio un paso hacia la salida. No había prisa, no había esfuerzo, había realeza. El Rey de Reyes salía no para escapar, sino para mostrarse. El cielo contuvo el aliento cuando la luz del amanecer tocó su rostro. Su figura cruzó la sombra hacia la claridad, y por primera vez, desde que fue colocado en aquel lugar, la tumba vio vida. Jesús salió en vivo, victorioso, en inmortal. El cielo estalló en adoración como nunca antes. Los ángeles gritaban, ¡Él vive! ¡Él vive para siempre! Los serafines cantaban, la muerte ha sido vencida. Los querubines declaraban, el reino ha sido restaurado. Y el Padre desde su trono contempló al Hijo con una gloria indescriptible, mientras la resurrección se proclamaba por todo el universo, porque en ese instante todo, absolutamente todo, cambió para siempre.